Pues muy buenas tardes ya a todas y todos. A nombre del director general, del ingeniero Oscar Cepeda Ramos, que por motivos de fuerza mayor no puede estar presente el día de hoy, se encuentra en el estado de Colima atendiendo el tema del huracán Beatriz, pero pues nos estaríamos presentando el día de hoy cómo están evolucionando este tema que se ha estado ya viendo reiteradamente durante el día de hoy sobre los sistemas de alerta temprana que tenemos actualmente y qué es lo que nos encontramos trabajando también actualmente para continuar alcanzando mayores cantidades de población a fin de que los mensajes puedan ser retransmitidos de manera directa. Como ya es de conocimiento de todos, pues bueno, un sistema de alerta temprana se compone de estas cuatro componentes: la parte de conocimiento, sistema de medición y monitoreo, la difusión de alertas públicas y los planes de respuesta o contingencia. Y lo que vamos a estar abordando el día de hoy tiene que ver específicamente con la parte de difusión de alertas públicas, eh, respecto a través de diferentes medios de comunicación, enfocado principalmente en el tema de telefonía móvil, aunque bueno, este tipo de alertamiento que vamos a observar es susceptible a ser retransmitido por otros medios como son radio, televisión, así como también sistemas de audio restringido, como son televisión de paga, aplicaciones móviles, a los radioreceptores compatibles con el sistema NOAA y algunas otras implementaciones que existen en el mercado. Eh, Comentar que, bueno, en México se cuenta con diferentes sistemas de alerta temprana que ya han sido consolidados a lo largo de los años, algunos ya con muchísimos años de existir, como es el Servicio Meteorológico Nacional, que se encarga de toda la parte hidrometeorológica, la Comisión Nacional Forestal, que realiza el monitoreo de los incendios forestales desde 1999, el Servicio Sismológico Nacional, que surge en 1910, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, que surge en el año 91, estos con cobertura nacional, exceptuando el tema de la alerta sísmica, que es para ciertas zonas del país. El volcán Popocatépetl, enfocado en las zonas aledañas, como mencionaban hace un momento, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que es a nivel nacional, con especial atención en la parte de aquellos estados ubicados en los litorales tanto del Golfo como del Pacífico, y el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, que cubre también a estos estados de los litorales del Pacífico. Sin embargo, estos sistemas son independientes, trabajan de manera independiente. Hay instituciones que se encargan del monitoreo y la generación de las alertas para cada uno de ellos, eh, y no existe actualmente algún sistema único que consolide toda esta información. Se ha trabajado de manera permanente por la Coordinación Nacional de Protección Civil en la integración de este tipo de alertas. Sin embargo, pues nos encontramos actualmente generando algunos esquemas nuevos de trabajo. Actualmente, ¿cómo funciona la parte de alertamientos por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil? Pues bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene un ente muy específico, que es el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, que está inscrito dentro de la Dirección General de Protección Civil, que es un área de trabajo que opera las 24 horas, los 7 días del año, y se encarga del monitoreo y la comunicación permanente, tanto con las unidades estatales de protección civil, las unidades municipales, algunos medios masivos de comunicación, la parte de redes sociales, los integrantes del gobierno federal, algunas instituciones muy particulares, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Alerta de Tsunamis, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Colima, la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes proveen de diferentes insumos ante la ocurrencia de algún evento. Actualmente la tecnología ha avanzado, que hoy en día eh, a veces los principales insumos de notificación suelen ser incluso las mismas personas. Ante la ocurrencia o notificación de algún evento, las personas actualmente toman su celular, toman una fotografía, toman un video, lo suben a redes sociales, y esos videos, esas fotografías se retoman muchas veces en el centro para una posterior validación. Recordemos que, bueno, hoy en día el tema de las fake news también está a la orden del día, por lo cual este centro se encarga precisamente de verificar que esta información sea de carácter oficial y saber de manera puntual pues qué ocurrió, quiénes resultaron afectados, si se requiere la participación de alguien adicional
para posteriormente retransmitirlo o generar algún insumo adicional que pueda ser retransmitido a las unidades estatales de protección civil o algunas otras entidades de la administración pública federal. Actualmente la distribución de estos boletines o de estos mensajes de alerta es a través de llamadas, correos electrónicos, algunos oficios, el tema de redes sociales y chats de mensajería instantánea. Sin embargo, pues bueno, actualmente nos encontramos en la implementación de un servicio a través de telefonía celular. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en el país existen más de 88 millones de usuarios de telefonía celular en el país, con diferentes niveles de cobertura, tanto de la tecnología 2G, 3G, 4G, actualmente ya la 5G en el país, donde, bueno, el 75.5% de la población de 6 años o más tiene actualmente un celular. Mencionar que este sistema no es nuevo en el mundo, es un sistema que ya se viene implementando en diferentes partes del mundo. Un ejemplo es en Japón, donde se implementa esta tecnología para el tema de alertamiento por ciclones tropicales. En el caso de Estados Unidos se utiliza para el alertamiento por incendios forestales. En el caso de Chile se encuentra implementado para el tema de tsunamis. Sin embargo, en México nos estamos enfrentando a que por la ubicación en la que nos encontramos en todo el país, pues se encuentra expuesto a todos los tipos de fenómenos, desde un ciclón tropical, una erupción volcánica, el tema de bajas temperaturas, altas temperaturas, tsunamis, sismos, por lo cual, bueno, este tipo de alertas es, más bien este tipo de sistemas viene muy bien para países como el nuestro, donde nosotros tenemos diferentes regiones muy diversas de la punta norte de Tijuana, no tiene nada que ver con la punta sur de Chiapas, porque, bueno, nos permite generar este tipo de comunicación y alcanzar a aquellas comunidades que actualmente no cuentan con a lo mejor una computadora o un equipo de internet. Este tipo de tecnología lo que utiliza son las antenas celulares, como podemos ver en la imagen que estoy señalando en la pantalla, donde, bueno, el mensaje es retransmitido de la Coordinación Nacional de Protección Civil hacia las autoridades, más bien hacia los concesionarios y autorizados para el uso de telefonía en el país. Ellos, a su vez, ¿qué hacen dentro del mensaje que vamos a revisar en un momento? Pues bueno, viene un apartado donde se identifica la región a alertar y el mensaje se distribuye hacia las células celulares, donde ese mensaje se retransmite a todos los usuarios que estén conectados a esa célula. ¿Esto también qué quiere decir? Pues bueno, que este sistema no depende si el usuario tiene una aplicación instalada o no, si cuenta con un smartphone o no, si tiene un plan de datos o no, o incluso si no cuenta con crédito o saldo en ese momento. Lo único que tiene que tener es señal, cualquier tipo de cobertura para que este mensaje de alerta les llegue. E incluso este tipo de sistemas, al estar enlazado directamente a los operadores de telefonía en el país, implican que si alguna persona que llegue fuera del país y aterrice dentro de territorio nacional en una zona que cuente con una alerta activa, pues va a recibir también este mensaje. Este tipo de alertamientos nos permite complementar lo que tenemos actualmente. No quiere decir que vaya a ser el único que existe en el país y que todos los demás se van a retirar. Este sistema es complementario. Lo que queremos hacer con esto es ampliar, como mencionaba al principio de la plática, la cobertura que existe en el país sobre la recepción de este tipo de mensajes. Además, pues permite generar un método un poco más accesible a toda aquella población que cuente con un dispositivo de este tipo. Vamos a observar un ejemplo en cuanto a temas de cobertura, donde en las imágenes del lado izquierdo son unos mapas proporcionados por cada una de los operadores telefónicos principales en el país, donde vemos que la mayor parte del país tiene cobertura tanto 4G, 3G o 2G. A diferencia, voy a cambiar de lámina. Esta es la cobertura del sistema de alerta sísmico mexicano. Esto que podemos observar, que la zona centro, la parte de la Ciudad de México, está cubierta en su mayor parte. Observamos algunas zonas que no tienen cobertura debido también a la altura de las montañas que se encuentran en esa zona. El Estado de México, la parte colindante con la Ciudad de México, una parte de Morelos, la parte de Puebla, donde ubicamos aquellos puntos rojos como son Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Puebla y estos 4 puntos dentro de la Ciudad de México son aquellas torres que emiten esta señal. Entonces la cobertura se ve limitada a estas zonas. No obstante, si observamos el mapa que estos mapas que estoy proyectando, vemos que esa cobertura se ve ampliada exponencialmente porque ya no depende únicamente de aquella entidad que genera la alerta, es decir, todas aquellas zonas que tengan cobertura en el país van a estar recibiendo estos alertamientos. Entonces, esto, como les menciono, pues no es un tema nuevo. Es un proceso que inició aproximadamente en diciembre de 2015, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones publica en el Diario Oficial de la Federación unos lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia, donde se empezó a vislumbrar que debería de existir en el país un mecanismo de alertamiento a través de un protocolo único que funcione específicamente para situaciones de emergencia o para alertar acerca de un peligro o riesgo. En el año 2020 se tiene ya un segundo lineamiento donde se establece ya qué tipo de protocolo va a ser, es decir, ya no únicamente se dibuja la idea de qué es lo que se quiere o cómo se debería de retransmitir la alerta, sino ya se define un protocolo, una serie de mecanismos, de pasos que nos ayudan a nosotros como autoridades a definir cuál es la información mínima que debe ser retransmitida hacia la población para que ellos estén conscientes sobre la presencia de algún fenómeno perturbador. Estos lineamientos también establecen que este mensaje va a ser distribuido a través de los operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión a través de esta tecnología que les mencionaba hace un momento, que se llama Cell Broadcast. Entonces, eso pasa en el año 2020 y como esta tecnología depende puramente de la disponibilidad de los equipos para retransmitir este mensaje, pues bueno, en el año 2022, el 13 de septiembre, el Instituto también Federal de Telecomunicaciones publica esta disposición técnica que se denomina la disposición IFT 11-2022, donde establece que todos los equipos móviles que se comercializan en el país deben de contar con la capacidad para recibir este tipo de mensajes de alerta. Si nosotros exploramos un poquito en nuestro teléfono celular, especialmente en los equipos Android, nosotros vamos a ver un apartado dentro de la sección de configuración donde nosotros podemos observar que hay un apartado de mensajes en situaciones de alerta. Nosotros actualmente con estos equipos terminales, principalmente gama media y alta, cuentan con esta disponibilidad para realizar esta recepción de mensajes. No obstante, este lineamiento lo que establece es que absolutamente todos los dispositivos que se comercializan en el país, desde aquellos que vamos a comprar en una tienda de conveniencia o aquellos de gama alta, no debería de haber ninguna distinción entre sistemas operativos, deberían de ser capaces de recibir este tipo de mensajes de alerta. El acuerdo fue publicado el año pasado y se estima que ya para esta altura del año 2023, ya todos los teléfonos que estén llegando al país deben de contar con estas características mínimas. Actualmente, pues algunos teléfonos lo tienen incluido, pero no se encuentra habilitado. Muchas veces lo que se va a tener que hacer va a ser una actualización de software dentro de los mismos equipos a fin de que ese receptor que ya viene instalado dentro del equipo esté habilitado. Entonces, este es, como les menciono, pues algo que ya viene trabajándose desde hace mucho y que establece un esquema de alertamiento que vamos a observar a continuación. Existen 3 niveles de alertamiento que van a ser difundidos a través de esta tecnología. Unos que se denominan mensajes de alerta presidenciales específicamente para riesgo muy alto y alto, donde los usuarios no van a poder inhabilitar la recepción de los mensajes. Esto es, aunque yo les acabo de comentar que en algunos dispositivos nosotros podemos observar
dentro del apartado de configuración esta parte de recepción de alertas, este tipo de mensajes no se van a poder bloquear. ¿Esto por qué? Porque por el nivel de riesgo o la situación que se presenta tal que implica una amenaza inminente para la población en la zona alertada, pues es importante que lo reciban. Esto es la notificación que se recibe, hay que aclararla, no va a ser una notificación tradicional como la que nos llega en nuestra mensajería instantánea, a lo mejor un correo electrónico que regularmente aparece en la parte superior de la pantalla y lo podemos deslizar. Si no, va a aparecer, voy a cambiar de lámina, como un mensaje que cubre toda la pantalla, donde de manera general y muy puntual nos va a decir, ok, acabas de recibir un mensaje de alerta por este tipo de fenómeno, esta autoridad va a venir especificado dentro del mismo mensaje, en este caso la Coordinación Nacional de Protección Civil, hace de conocimiento que hay un sismo en progreso, un ejemplo, o que hay un ciclón tropical o la presencia de un ciclón tropical en la zona donde tú habitas. Acude a un refugio temporal. Lo que también nos va a permitir este tipo de mensajes, al no ser muy amplios, es anexar contenido adicional. Disculpe que lo Es decir, interrumpa. sí, Puso su presentación se en otra cambió pantalla, en, modo permítame, visualización. Ahí, gracias. ahí está, una disculpa. Eh, Les decía, la imagen de la notificación va a ser de como la que está en la parte inferior derecha, donde les decía, el mensaje, como ustedes pueden observar, no es muy largo, tiene una limitación, es a veces más pequeño que un tweet, pero lo que nos va a permitir también anexar es contenido adicional. Es decir, nosotros a través de este mensaje como autoridades tenemos que ser muy puntuales en lo que se va a notificar. Regularmente va a ser qué está ocurriendo y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la acción inmediata que tenemos que establecer. Pero también podemos anexar un vínculo para que las personas puedan dirigirse a él y obtener información adicional, recurrir a alguna otra fuente oficial y complementar lo que viene inscrito en este mensaje. Importante resaltar que, bueno, también nos va a permitir no únicamente para situaciones reales, sino también planear ejercicios, simulacros, como los que se realizan anualmente, para poderlos enviar a ciertas regiones dentro del país. Entonces, voy a regresar a la lámina de los alertamientos. Ahorita no voy a cambiarla desde acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, hay algunos alertamientos adicionales, nivel 2 y nivel 3, que se denominan alertas extremas o alertas graves, que dependiendo del alcance o de la población que pueda llegar a ser afectada, pues se van a activar estos dos niveles. Nosotros, si observamos el triángulo del lado derecho, las alertas presidenciales van a ser utilizadas por el gobierno federal para la distribución de mensajes. Van a poder también enviarse alertas extremas o graves a nivel regional, estatal o municipal. Importante decir, este tipo de tecnología no es capaz de hacer llegar un mensaje a aquellas zonas que no tengan cobertura. Es decir, cuando se llegue a implementar esta tecnología, no es que vayan a aparecer antenas telefónicas por todo el país, simplemente va a hacer uso de la tecnología que se encuentra instalada actualmente. También informarles que, bueno, el gobierno federal se encuentra realizando trabajos importantes para la ampliación de la telefónica a través de la telefonía celular en el país y de acceso a Internet a través de un programa que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad se encuentra ampliando las áreas de cobertura de Internet y de telefonía en el país, por lo cual, bueno, los mapas que les mostraba yo hace un momento seguramente se van a ver ampliados de manera importante en los siguientes meses y años. Entonces, eh, también importante resaltar que, bueno, aunque la tecnología permite el envío de alertas muy puntuales a ciertas regiones del país, tampoco es que podamos llegar y más bien cubrir específicamente una manzana. Esto funciona, como mencionaba, a través de células de telefonía. ¿Esto qué quiere decir?
que no van a ser alertados específicamente un edificio dentro de una colonia, un fraccionamiento dentro de un municipio, porque bueno, no funcionan así como se distribuye la señal de telefonía en el país, no funciona de esa manera. Es decir, si nosotros llegáramos a querer cubrir algún municipio y las antenas que están cubiertas o que proporcionan el servicio de telefonía a ese municipio abarcan a lo mejor o se extienden un poquito hacia afuera del mismo, pues también van a estar recibiendo el mensaje, pues los municipios colindantes. Entonces, como les decía, no va a requerir ninguna configuración adicional en los equipos, no vamos a requerir instalar nada adicional, va a funcionar ya con el equipo terminal que tenemos actualmente operativo. Entonces, voy a cambiar a la lámina que sigue respecto a cómo está o cómo se plantea que funcione este sistema. Este sistema depende de las entidades generadoras de alertas, así las denominamos, a todas, una disculpa, a todas aquellas que se encargan del monitoreo, de la instrumentación, del seguimiento de fenómenos en el país, para que una vez que ellos identifiquen alguna situación de peligro, pueda ser retransmitida a la Coordinación Nacional de Protección Civil, específicamente al Centro Nacional de Comunicaciones, para que nosotros a su vez lo podamos revisar, validar y realizar el envío a algo que denominamos el Cell Broadcast Center. Esa es la parte 3 de la distribución de alerta del mensaje. Esta lámina lo que nos muestra en el lado izquierdo son aquellas autoridades del gobierno federal identificadas para una implementación en una primera etapa. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, como es de conocimiento de la mayor parte de la población, opera el sistema de alerta sísmica mexicano, que se encarga de generar estos mensajes de alerta que a veces escuchamos aquellos que vivimos en la zona centro del país o que lo escuchamos en el radio o televisión en aquellos estados que se tienen convenio, pero que bueno, vamos a retransmitirlo específicamente de manera automática y autónoma una vez que los sensores así lo determinen, como opera actualmente. Es decir, si la alerta sísmica detecta la presencia de un sismo de gran magnitud dentro de o cerca de las costas de Oaxaca, va a funcionar exactamente con el mismo algoritmo. Va a alertar a la zona de Oaxaca, solo que la diferencia es que ya no va a estar alertando únicamente a esta zona de Oaxaca marcada en azul, que si observan es la zona centro del estado, sino va a tener cobertura a nivel estatal. Y por estatal me refiero a toda aquella zona dentro del estado que cuente con servicio de telefonía, es decir, no va a estar limitado a si tenemos altavoces dentro del municipio, si tenemos algún radioreceptor de la NOAA. Si nosotros tenemos un equipo terminal con señal telefónica, nos va a estar llegando este alertamiento. Pero también, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un microsismo como los últimos registrados en la Ciudad de México, el sistema de alerta sísmico mexicano no es capaz de generar un mensaje de alerta por la ubicación del epicentro, por lo cual, bueno, no estaríamos recibiendo tampoco este tipo de mensajes. Es decir, recordemos, este es un sistema complementario para los que existen actualmente en aquellos lugares donde ya se retransmite la alerta sísmica, pero va a ser el sistema de alerta sísmica único para todos aquellos lugares que actualmente no tienen uno. Entonces, es un alcance muy importante el que va a tener este sistema. Y para las otras entidades, como son el Centro de Alerta de Tsunamis, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional Forestal o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se encargan de operar algunos otros sistemas de alerta temprana, la Coordinación Nacional de Protección Civil va a hacer la concentración de estos mensajes y redistribuirlos a los operadores de telefonía. Eso en cuanto a la parte de la primera etapa. Y en una segunda etapa se busca que las mismas autoridades estatales, es decir, los gobiernos estatales, puedan generar sus propias alertas, tener una regionalización o una zonificación mucho más local, con mucha mayor definición, para aquellas situaciones que así lo ameriten. Actualmente, pues hay algunos estados que ya generan algunos boletines de alerta, algunos comunicados sobre situaciones de niveles de presas y ríos, sobre fenómenos como son los frentes fríos, en el caso de Veracruz.
la alerta temprana por lluvias en la Ciudad de México, que únicamente pues vamos a tener que realizar una adaptación tecnológica para que puedan ser compatibles con este sistema. Una vez nosotros generemos el mensaje, como les mencionaba, pues lo vamos a distribuir a los operadores de telefonía y serán los operadores de telefonía quienes se encarguen de llegar a los dispositivos finales, es decir, a teléfonos celulares en un primer lugar. Se va a poder llegar también a alguna parte de radio y televisión, redes sociales, incluso la apertura para dispositivos móviles o aquellos otros receptores que sean compatibles con este tipo de mensaje. Ahora, pareciera que el mensaje tiene que tener o pudiera sonar muy complicado, sin embargo, es una definición muy sencilla del mismo. Este tipo de mensaje contiene muchos parámetros, muchos campos que hay que llenar, pero hay algunos que son de carácter obligatorio, es decir, quién está enviando el mensaje, cuándo se envió, qué tipo de mensaje es, si es un mensaje es un mensaje por simulacro, es una situación real, debe tener alguna descripción en cuanto a la parte geográfica. Nosotros podemos delimitar a través de un polígono, es decir, de puntos dentro de un mapa qué área se va a alertar, o podemos generar alguna referencia a la clave municipal de cada uno de los municipios en el país, de acuerdo a la descripción del INEGI. Este tipo de mensajes también es compatible con diferentes idiomas y lenguas indígenas, por lo cual no vamos a estar limitados a generar únicamente mensajes en español, pueden ser en inglés para extranjeros, francés, pero también en tzotzil, en náhuatl, de acuerdo a las zonas donde se va a estar enviando este tipo de mensaje. Entonces, este tipo de mensaje al final se acaba convirtiendo en un archivo XML, como el que podemos ver abajo a la izquierda, donde nosotros sí tenemos que ser muy puntuales. Lo más importante de este mensaje, como les mencionaba, es saber qué está pasando, dónde está pasando, desde cuándo empieza la vigencia de este mensaje y hasta cuándo termina. Eso es muy importante porque el mensaje va a ser difundido a las celdas de telefonía, es decir, va a estar vigente y enviándose a todos los usuarios que estén dentro de esa zona. Pero ¿qué pasa si nosotros no ponemos una vigencia del mensaje? Pues ese mensaje nunca se va a dejar de retransmitir. Entonces sí hay que ser muy puntuales como autoridades para la retransmisión de estos mensajes hacia los usuarios finales. Entonces es un proyecto que se espera, ya está en proceso de ejecución. Se estima que los primeros mensajes estén saliendo en el último trimestre de este año. Es una tecnología que les menciono, no es nueva en el mundo, sí va a ser nueva en el país y vamos a tener que generar un esquema de pruebas y trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno, como lo hemos estado haciendo, para generar áreas de prueba, la comunicación y difusión hacia la población de qué es lo que van a estar recibiendo, cómo lo van a estar recibiendo, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar ante la recepción de este tipo de mensajes, porque es un tipo de mensaje que esperamos sea de gran utilidad para todos, porque nos va a ayudar a complementar los sistemas que tenemos vigentes actualmente. Entonces, esa sería la intervención que tendríamos y quedaría atento a preguntas. Muchas gracias.